¿Qué onda, gente? Volvemos al canal después de mucho tiempo. ¿Me extrañaron? Yo los extrañé. Para los que les interese el por qué no estaba subiendo videos, aquí les dejo un breve resumen. Y es una pena terrible. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. XD. Bueno, ahora sí, volvemos con la tercera parte de esta maravillosa historia. Lo habíamos dejado con Nuri recibiendo los chocolates de Omil por el día blanco y surgiendo la pregunta de si a este le gustaba a alguien. Respondiendo el chico que podría gustarle ella. Nuri, al escuchar que Omil la nombró, quedó muy sorprendida. ¿Acaso él la estaba molestando ahora mismo? Omil solo se rió de la reacción de Nuri. El chico comentó que desde que volvió muchas cosas habían cambiado y tenía muchas cosas en la cabeza, pero ahora que está con ella se siente mejor y no sé qué mamada más. A ver, ni yo entendí qué carajos le estaba tratando de decir Omil a Nuri, pero básicamente es algo como que la troleó. Y así fue como pasó su día blanco. Maldito Omil vende humo. Mientras tanto, en otro lugar, podíamos ver cómo unas mini Darae se encontraban hablando con la sirvienta. Al parecer, Yang Darae no quería que nadie entrara a su habitación, parece que le había pasado algo hoy en la escuela. Esas gemelas eran las hermanas menores de Yang Darae. Al día siguiente, podíamos ver que Yang Darae había llamado a Nuri para charlar nuevamente. La chica le preguntó por qué siempre la citaba para hablar afuera del salón de clase. Yang Darae le explicó, tranquila, que no podía hablar acerca de relaciones y citas ahí. Así que se trataba de eso, pensó Nuri, y entonces recordó preguntarle cómo le fue con Minjun. Fue entonces cuando Darae suspiró triste. Cuando iba de camino a la enfermería, se cayó encima de él y ahora cada vez que cruzaban miradas, el chico volteaba hacia otro lado. Ella ya se imaginaba que la odiaba y que por eso ni siquiera la miraba a los ojos. A lo que Nuri trató de tranquilizarla diciendo que tal vez él solo estaba avergonzado. Esa posibilidad no se le había pasado por la cabeza a Darae. ¿Podría ser eso? Entonces, ¿Minjun estaba pensando en ella? Si ese fuera el caso, entonces le gustaría. Nuri trató de traerla de vuelta a la realidad diciendo que solo era una posibilidad. Fue entonces que Darae recordó por qué había llamado a Nuri, quería preguntarle por qué la había ayudado en el gimnasio. A Nuri le llamó la atención la pregunta. ¿En serio tendría que decírselo? Pues sí, Darae realmente quería saberlo. Yang Darae es una chica joven, Mamacita, perteneciente a una de las familias más ricas de Corea, por lo tanto ha tenido a mucha gente a su alrededor que solo busca endulzarle la oreja. Nuri ha sido buena con ella y actúa como si no quisiera nada a cambio, pero quizás era un plan para su propio beneficio. La investigó, pero aún así, uno no puede saber qué es lo que una persona piensa, así que tomó la decisión de preguntárselo directamente y analizarla para ver si mentía. Fue entonces que Nuri habló, contando que si en verdad conoció a Minjun desde que eran jóvenes, entonces puede reconocer que él es algo tímido y no tiene mucha confianza. Así que pensó que si había alguien que lo cuidara, alguien lleno de energía como Darae, eso sería algo bueno para el chico. Y aunque no conoce a Darae del todo como para afirmar esto, pensó que si la chica estaba dispuesta a recibir un balonazo por él, entonces debía ser buena. Tanta cursilería avergonzó un poco a Nuri. Mientras tanto, Darae estaba encantada. Todo el lenguaje corporal de Nuri indicaba que estaba siendo sincera y, además, pensaba en Minjun. No había muchas personas tan buenas como ella, así que quería darle un regalo de agradecimiento. Fue entonces que sacó algo de su bolsillo y se lo entregó. Nuri le preguntó qué era, parecía algún tipo de medicina. Darae le preguntó si conocía lo que era un sueño lúcido, a lo que Nuri respondió que sí, que era un sueño en el que podías hacer lo que quisieras. Darae le dio la razón y le explicó que lo que le dio servía para tener sueños lúcidos, que ella algunas veces lo usaba y realmente le funcionaba. Con eso, en tus sueños podrías hacer todo lo que quisieras con tu interés amoroso, Omil, comentaba Darae pensando en una ceremonia de bodas o una cita. ¿Todo lo que quiera?
pensó Nuri, y automáticamente le vinieron a la cabeza pensamientos impuros. Mira ese potencial. Avergonzada, le preguntó si acaso ella utilizaba eso para tener sueños con Min-hun. A lo que Darae, tranquila, le comentó que lo hacía para prepararse para un futuro cuando intente algo, aunque es un poco extraño porque tenía que imaginarlo basándose en la poca información que tenía de él. Nuri, avergonzada, le decía que no debería hacer eso. A lo que Darae le comentaba que iba a pasar algún día, así que ¿cuál era el problema? Quedando como toda una golosa según los sucios pensamientos de Nuri. De hecho, le parecía mejor practicarlo por adelantado, de ese modo, cuando pasara en la vida real no sería un momento incómodo. Además, podrías intentarlo en distintos lugares para saber cuál sería el mejor. Nuri estaba sorprendida y avergonzada ante todas esas cosas que le decía la chica. Y Darae le preguntaba el porqué de su reacción. Lo cual estremecía más a Nuri. ¿Acaso ella era la extraña? Fue entonces cuando Yang Darae se percató de algo. Alguien las estaba espiando. Nuri al voltear no notó nada, para luego escuchar cómo alguien se daba un poderoso golpe. Y cuando se acercó para ver quién era, se encontró con ni nada más ni nada menos que la perra chismosa de Sori. ¿Crees no? Jeff, ¿qué estás haciendo? No, nada. Con la foto de David Baker, ¿qué demonios, maldito pervertido? ¡Sumo! ¡Sumo! No llames a Sumo. ¿Qué pasa? Jeff, ¿qué estás haciendo con la foto de la Miss Baker, maldito Ya en el piso, Darae estaba encima de la muchacha, mientras Nuri se acercaba para intervenir y que dialoguen. Ya más tranquilas, Darae le preguntó a Sori si las estaba escuchando y disfrutando del chisme. A lo que Sori, completamente descarada, lo afirmó, especialmente porque los chismes románticos aceleraban su corazón. Entonces, ¿era por eso que las estaba espiando? A Darae no le gustaba para nada la idea. Sori no podía dejar pasar un encuentro como este. ¿Desde cuándo Nuri y Darae eran tan cercanas? Ya se imaginaba la reacción de los demás estudiantes si vieran esto. Y yo ya me imagino lo que te espera, Sori. Que en paz descanses. Para Darae, Sori solo era una chica a la que le gustaba hablar a espaldas de las personas y aprovecharse de ellas, justo la clase de persona que más odiaba. Podría arruinar su plan de estar con Min-hun. No sería gran cosa si una chica desaparece de una escuela común como esta, ¿cierto? Se está volviendo salvaje. Por ahora, solo la investigaría. Nuri le preguntó a Sori cuánto había escuchado de su conversación, a lo que Sori repitió lo que dijo Darae sobre tener sueños lúcidos con su enamorado Omil. Nuri, avergonzada, negó que Omil fuera su enamorado. Era tan solo un malentendido por parte de Darae. Le guiñó el ojo a la chica para que le siguiera el juego. Darae lo continuó, comentando que como todos constantemente trataban de juntarlos, entonces había asumido que era así. Sori dejó pasar eso, pero entonces saltó a preguntarle a Darae si le gustaba Min-hun, porque también lo había escuchado. Luego concluyó que por eso recibió el pelotazo por el chico. Realmente le gustaba, ¿verdad? Darae se quedó en blanco sin poder responder nada. No podía mentir diciendo que el chico no le gustaba, así que Nuri decidió ayudarla, tratando de negarlo. Pero Darae no podía negarlo, así que lo admitió, dejando a ambas chicas sin palabras. Los ojos de Sori brillaban de la emoción, ya quería hacerle una entrevista sobre el tema. Ay, Sori, no la provoques más. Darae se rehusó a responder y ya se estaba por retirar, no sin antes decirle a Sori que se cuide, porque si difundía eso la iba a mandar a dormir un sueño muy profundo, digamos. Jake, ayúdame, me tienen los zetas. Sori no era boluda, entendía claramente la situación. La chica daba miedo, así que no haría nada. Aún así, le hubiera gustado saber más del tema, ya que lucían muy bien juntos. Esto pareció lograr endulzar la oreja de Darae. ¿Así que lucirían bien juntos? Sori le afirmó esto. Darae quería saber más. La albina le comentó que lucían bien la última vez cuando Min-hun la ayudaba a caminar.
La chica se arrojó para proteger al chico que amaba, entonces él también mostró sus verdaderos sentimientos, pero el chico no sabía cuánto le gustaba a la chica. Era toda una historia de amor. Darae quería seguir escuchando más. Mientras tanto, Nuri se mantenía al margen de la conversación. En ocasiones me pregunto... ¿Pero qué coño pasa? ¡En este puto mundo! ¡Estoy todo loco! Fue entonces que un pensamiento cruzó por la mente de Sori. Si la chica estaba tan enamorada de Min-Hun como para tener sueños lúcidos con él a tan solo 2 semanas después de conocerlo, entonces tal vez cabía la posibilidad de que esta no era la primera vez que se habían visto. Tal vez lo había conocido todo este tiempo, como Omil y Nuri. Vaya, esta chica en serio que era precisa. Ella nunca antes lo ha visto hablar en clase, incluso no parecen ser cercanos. ¿Acaso él en realidad no la conocía y Darae solo se había transferido para estar aquí con Min-Hun? ¿Entonces ella era una acosadora? Darae sonrió. ¿Se te ocurrió todo eso con solo esa pequeña cantidad de información? Eres interesante. ¿Por qué no charlamos un poco? Esto se va a poner feo. Editor, llama a Dios. Cagaste el like. Cagaste el like. Ya en el pasillo podíamos ver a Nuri, que se había ido primero porque Darae le dijo que se adelantara. Así que simplemente se fue. Se quedó pensando en qué es lo que podría pasar entre esas dos. Pero justo en ese momento, apareció Omil de la nada como siempre, preguntándole a Nuri dónde había estado. ¡Ay, coño de su madre! Asustó a la chica, haciendo que tirara el bote con pastillas, pero Omil lo atrapó en el aire. Le llamó la atención, ¿acaso era algún tipo de medicina? Nuri le reclamó que se lo devolviera, mientras se leía la etiqueta, la cual indicaba que te ayudaba a tener sueños lúcidos. Nuri finalmente pudo arrebatarlo de sus manos, mientras le reclamaba que era un regalo de un amigo y que no debería tocarlo. El chico, al saber que el regalo era de ella, le preguntó si acaso le podría regalar una tableta, ya que estos días venía teniendo sueños muy extraños. Nuri al final accedió, pero haciéndose la tsundere. Sin saberlo, esto sería el inicio de toda una travesía. Mientras tanto, en otra parte de la escuela, podíamos ver a Aechan burlándose de Jisoo, ya que no existía ningún Juanito Alcachofa en la escuela. El vaguito se le cagaba de risa, diciéndole que seguro un fantasma fue el que puso esa nota, le regaló chocolates, la invitó al parque, y ella encima tuvo la cara de decir que lo había rechazado. Al parecer, toda la mentira que había creado Jisoo se había caído a pedazos. Pero Jisoo no durmió y le tiró la 360, comentándole que parece que le había dado muchas vueltas al asunto. ¿Acaso anduvo yendo por ahí preguntando si existía un tal Juanito Alcachofa? Dándole vuelta a la tortilla, ahora Jisoo se estaba burlando de él, preguntándole por qué se había envuelto tanto en todo esto. ¿Acaso te gustó?, preguntó la chica. Ahora era Aechan quien estaba acorralado. A lo que el chico lo admitió. Sí, le gustaba. Le gustaba Juanito Alcachofa de la clase 5, dijo, burlándose nuevamente de ella. Había comprado chocolates, los envolvió y los lució frente a él, mintiéndole. ¿Acaso ella gustaba de él y buscaba ponerlo celoso? Jisoo solo chasqueó los dientes. Si todo eso fuese cierto, ¿entonces qué?, preguntó, de manera tierna y algo avergonzada. Esto impactó a Aechan. La chica era realmente buena actuando. Podría haber sido engañado, pero sabía que hacía todo esto solo para atraparlo. Pues bien, lo logró. Aechan había caído en su propia trampa. Accidentalmente le dio la chance de defenderse y dar vuelta a la situación. Así que pensó detenidamente su próximo movimiento. Simplemente se hizo el boludo y se fue. Logró salir vivo de aquello, volvió al ajedrez y creó esta jugada maravillosa, esta idea muy excepcional. Ya más tarde ese mismo día, podíamos ver a Omil y Nuri caminando a casa mientras leían las instrucciones de la pastilla. Había que tomarla 30 minutos antes de dormir, no usarla más de 4 veces por semana, y un montón de cosas más. Parecía que había bastantes detalles a tener en cuenta.
Nuri estaba un poco avergonzada porque sus rostros estaban muy cerca, pero aún así se sentía feliz. No solo había recibido un regalo inesperado, sino que también Omil le había dado chocolates por el día blanco. Al parecer, el chico finalmente estaba empezando a verla como una mujer, además de confirmarle que no le gustaba a nadie más. Había sido un día absolutamente perfecto. En un día normal, Nuri se habría sentido aburrida, pero hoy estaba feliz y rebosante de energía. Y era lo mismo con Omil. Desde ayer sentía como si toda la tensión que se había formado entre ellos se hubiese desvanecido. Además, ver a Nuri tan feliz, le parecía lindo. Fue entonces cuando Nuri volvió a hablar, comentándole a Omil que había leído un poco sobre los sueños lúcidos. Aparentemente, incluso con la medicina, no es tan fácil tener uno. Se dice que las personas que ya desarrollaron la habilidad de controlar sus sueños tienen más chance. Para eso, ayuda a tener un diario de sueños. Esas cosas eran importantes tener en cuenta. Omil le respondió a Nuri diciéndole que parecía que realmente había investigado. La chica continuó explicando. Primero, antes de dormir, tienes que imaginarte claramente el sueño que quieres tener. Así evitas terminar en una situación rara. Segundo, necesitas hacer un chequeo de realidad, para confirmar que estás soñando. Algo como apretarte la mejilla o doblarte los dedos sirve. Tercero, no le digas a nadie en el sueño que estás soñando. La gente en el sueño tiene su propia conciencia, y si lo dices, pueden reaccionar mal, incluso atacarte. Cuarto, tienes que definir una señal para despertarte cuando lo necesites. Omil, curioso, le preguntó cuál era el sueño que ella quería tener. ¿Acaso estás pensando en algo sucio? Se burló con una sonrisa. Esa misma noche, podíamos ver a Nuri recostada en su cama. No tenía muchas esperanzas de lograr tener un sueño lúcido, pero si llegaba a tener uno, se le vinieron al instante a la cabeza las cosas subidas de tono que supuestamente había mencionado Darae. En realidad, la chica no había dicho nada de eso. Nuri se avergonzó de su propio pensamiento. No es eso lo que quiero, todavía, se dijo a sí misma. Solo quería tener un sueño con Omil. Pero lo que no sabían ambos chicos era que tener un sueño lúcido es bastante difícil, y para novatos como Omil o Nuri, las pastillas sencillas de mostrador, comunes y corrientes, probablemente no funcionarían. ¿Pero qué ocurría si tomaban pastillas más fuertes? La medicina que le dio Darae a Nuri en realidad había sido desarrollada por un centro financiado por ella, y simplemente había cambiado las etiquetas. La fórmula actual era un 95% efectiva, lo cual permitía lograr el sueño de manera más inmersiva, dando grandes resultados. Cuando Nuri abrió los ojos, se encontró con un rostro familiar, Omil. La chica se levantó exaltada. ¿Por qué Omil estaba en su cama? ¿Y por qué carajos ella estaba sin pantalones? Aún así, por más que le hablara, el chico seguía dormido. Es entonces cuando cayó en cuenta de que había tomado una píldora de sueño lúcido antes de dormir. ¿Quizás ella estaba en un sueño? Se pellizcó la mejilla y no le dolió. Realmente estaba en un sueño lúcido, y este Omil era solo producto de su imaginación. Entonces, podía hacer todo lo que quisiera. Nuri se golpeó rápidamente la cabeza por pensar en ese tipo de cosas. Aún así, esto era solo un sueño y le hacía un poco de frío, así que no había problema si se acostaba junto a él, ¿cierto? Ya acostada, el hecho de estar en la misma cama junto a él y solo en ropa interior la avergonzó, pero era solo un sueño, debía tranquilizarse. Fue entonces cuando observó detenidamente el rostro de Omil. Así que así se veía cuando dormía. Ella solo lo había visto dormir en la escuela. Extendió su mano para tocarlo, la sensación se sentía muy realista. Fue entonces cuando el chico tomó por sorpresa a Nuri, agarrándola entre sus brazos. Parecía que el chico estaba soñando, y aunque ella quisiera soltarse, el agarre del chico era fuerte. Así fue que se mantuvo por un buen rato, bastante avergonzada por estar entre los brazos de Omil y solo en ropa interior. Fue ahí donde cayó en cuenta de que, como todo sueño lúcido, ella podía controlar las cosas. Así que si quería estar vistiendo pantalones, los podía hacer aparecer.
Se concentró por un momento y, como si fuera arte de magia, ya tenía los pantalones puestos. Ahora estaba más cómoda, pero prefería hacer desaparecer a Omil por un minuto. Lo intentó, pero el chico aún se mantuvo en su lugar. Fue entonces cuando Omil abrió los ojos y notó a Nuri entre sus brazos, haciendo que saliera de la cama sorprendido. ¿Qué hacía Nuri en su cama? ¿Y en dónde estaba? ¿Este no era su cuarto? ¿Qué le habían hecho? A Nuri le sorprendió un poco la reacción del chico, después de todo, se veía completamente natural. Los sueños lúcidos eran más asombrosos de lo que creía. A Omil le parecía raro, estaba en la habitación de Nuri. Fue entonces donde el muchacho también cayó en cuenta. ¿Acaso estaba en un sueño lúcido? El chico se agarró la mejilla y no le dolió. Al parecer, efectivamente estaba en un sueño. Aku, esto es un sueño compartido. Sí. Dos personas están compartiendo un mismo sueño. Asombroso, casi como en los cómics. Es increíble. ¿Acaso el sueño de una persona no hace parte de su cerebro? Uno pensaría que compartir sueños es imposible. Se trata de la medicina que les dio Darae. Tal vez se deba al hecho de que la tomaron al mismo tiempo y se fueron a la cama al mismo tiempo. O tal vez se debe a que querían verse. Así que dices que Omil deseó lo mismo. Nuri finalmente decidió hablar, preguntándole avergonzada al chico por cuanto más pensaba estar de esa manera. Omil, al notar la falta de sus pantalones, quiso cubrirse con las cobijas. Pero a Nuri le daba bastante vergüenza esto. Omil le preguntó a la chica si acaso ella también estaba en ropa interior, a lo que Nuri le respondió que ya no. ¿Ya no?, preguntó Omil. Para cuando Nuri se quiso corregir, escuchó una voz llamándola. Demonios, era su madre, la cual la estaba llamando para ir a la escuela. Tenía que esconder a Omil rápidamente. Para cuando la madre entró en la habitación, solo se encontró a Nuri acostada. ¡Ay, qué rico! Ella había escondido a Omil entre sus sábanas. ¿Qué pasa? Me siento raro, güey. Algo confundida, le preguntó a su hija con quien estaba hablando, ya que le parecía haber escuchado otra voz. Nuri se excusó diciendo que solo estaba viendo un video. Fue entonces que la madre le comentó que parecía haber crecido un poco. La chica le dijo que simplemente era porque estaba acurrucada en sus cobijas, nada más. Logrando así que finalmente su madre se fuera, informándole de esto último al chico. Pero Omil parecía estar más concentrado en otra cosa. ¡Ay, mamacita! Esto hizo que Nuri lo golpeara, sorprendiéndolo un poco, porque en realidad no le había dolido. La chica estaba pensando qué hacer. Estaban atrapados aquí, ¿y ahora qué debían hacer? ¿Tendría que ir a la escuela? Después de todo, esto era solo un sueño. ¿Dijiste que esto es solo un sueño?, repitió el chico, llamando la atención. Nuri se percató rápidamente de su error. Nunca debía decirle a alguien de su sueño que estaba en un sueño, ya que podrían atacarla. Fue entonces que inventó rápidamente una excusa, comentando que lo que trataba de decir era que simplemente estar juntos en su cuarto era como un sueño. A Omil se le hacía raro hablar de sueños estando en uno, pero si le decía que estaba en un sueño, quizá ella lo atacaría. Bueno, dijo Nuri, iré a dar un vistazo afuera. Tú solo quédate aquí sin hacer ruido. Tiempo después, Nuri regresaba a su habitación. Afortunadamente, sus hermanos aún estaban dormidos, así que podrían escabullirse cuando su madre no estuviera prestando atención. Pero cuando miró detenidamente, Omil ya no se encontraba en el cuarto. Luego de buscarlo, tampoco estaba en los otros cuartos. ¿A dónde se podría haber ido? La chica intentó hacer aparecer a Omil, pero nuevamente no funcionó. Tal vez no podía controlar a otras personas con su mente. Quizá debería haberle preguntado a Darae más cosas antes de tomar las píldoras. Fue entonces cuando apareció la chica, sorprendiendo a Nuri. ¿Qué había ocurrido? ¿Pensó en ella y apareció? Darae tomó el frasco de píldoras y observó una. Era roja, y en la vida real son azules. Así que estaban en un sueño. Nuri, al ver que Darae descubrió esto,
pensó que la atacaría, a lo que Darae le preguntó el por qué. Eso leí en internet, respondió Nuri. Cosa que le pareció graciosa a la pelinegra, pero no era verdad. La chica la invitó a tomar asiento. ¿Cómo te sientes por estar en un sueño tan realista? Es casi igual a la vida real, respondió Nuri. ¿Entonces intentaste algo con Omil? Preguntó Darae. Nuri lo negó. Además, le comentó que no podía controlar a Omil, ni hacer que aparezca o desaparezca. Eso le llamó la atención a Darae, ya que en realidad sí debería poder hacer eso. ¿Qué tal si mejor vamos a buscarlo? Quizás podríamos encontrarnos con Min-Hun de paso. Nuri estaba emocionada, después de todo, había logrado tener un sueño lúcido al primer intento, sabiendo que era muy difícil conseguirlo. Pero Darae le mató las ilusiones, diciéndole que era gracias a las pastillas. Había hecho un pedido especial para obtenerlas, con un medicamento común no lo podría haber hecho. Nuri le preguntó si se trataba de la verdadera Darae, ya que le seguía comentando cosas que ella desconocía. La chica lo negó. Ella era simplemente un efecto secundario de la pastilla, partes de los recuerdos y la conciencia de Darae se reflejaban en ella. Cuando alguien se percata de que está soñando, la Darae del sueño puede obtener algunas memorias de la original y, con esa información, hablarle como si fuera la verdadera Darae. A Nuri le parecía una escena digna de cómics. Se preguntaba si acaso a ella le molestaba no ser la original, pero se quedaría con ese pensamiento para sí misma. Poco le duró esa idea, cuando Darae le respondió que podía escuchar sus pensamientos. Tiempo después, mientras caminaban, ambas chicas iban charlando. Darae le preguntaba a Nuri si había intentado desaparecer a Omil y no pudo. Nuri le confirmó esto, a lo que la chica le preguntó si acaso no estaba con él en la habitación y qué había pasado. Nuri le contó todo lo ocurrido, dejando muy pensativa a Darae y con un leve presentimiento. Fue entonces cuando vieron pasar a Nuri y Omil, chiquitos, corriendo. Nuri estaba muy sorprendida. What the fuck, este es muy parecido a mí, qué carajeanos, qué ultra carajovich. Y Darae le explicó que a veces un sueño podía mostrar partes de sus recuerdos. Era como una máquina del tiempo. Fue entonces cuando un tercer niño apareció. Era Kim Min-Hun, quien iba detrás de ellos pero los perdió de vista. Fue entonces que le preguntó a Nuri si no había visto a un chico y a una chica corriendo. Nuri, algo sorprendida, le señaló por donde se fueron. El chico le agradeció y se fue. A Nuri le llamaba la atención que la gente de sus recuerdos pudiera hablar con ella. Cuando volteó para hablar con Darae, vio cómo la chica estaba hecha piedra. Luego de descongelarse, Darae finalmente respondió su duda. ¿Crees que deseo ser la verdadera Darae? La Darae real puede que tenga algunas fotos, pero yo pude ver a Min-Hun de niño, e incluso pude hablarle. Algo que ella nunca podrá hacer, comentó la chica, emocionada. Nuri solo se le quedó mirando. En realidad, solo ella había hablado. Fue entonces cuando Nuri sintió algo y volteó. Darae le preguntó qué sucedía. Nuri le respondió que había sentido que alguien las observaba, pero al parecer no había nadie cerca. Darae le explicó que eso pasaba a veces, era parte del sueño lúcido. Era mentira. Pero si el soñador se asustaba, ese sueño se podría convertir en pesadilla, así que era mejor mantenerla tranquila, aunque ella también había notado que algo estaba mal con ese sueño. Fue entonces cuando ambas notaron a una pequeña Nuri en un columpio. Parecía bastante triste. Nuri explicó que fue después de que Omil se fuera sin decirle una sola palabra. Nunca se dio cuenta, pero después de que se marchó, empezó a sentirse muy vacía. Las cosas de las que hablaban rumbo al colegio, lo competitivos que eran cuando practicaban algún deporte, la cara que él hacía cuando se reían juntos. Todo eso se desvaneció de la noche a la mañana y la dejó en ese estado. Al final regresó, pero había algo, fue entonces que Darae la interrumpió con su pregunta. ¿Por qué no le preguntaste directamente por qué se mudó? Él no te dijo la verdadera razón. Nuri le preguntó cómo sabía eso, a lo que la chica le respondió que podía ver sus pensamientos y recuerdos mientras estuviera en el sueño. Entonces también sabes la respuesta, murmuró Nuri.
Cuando le pregunta a Omil, él siempre la evade, se ríe o bromea, pero nunca le dice la verdad. Se siente como si fuera una desconocida para él, y si presiona demasiado, tiene miedo de que él se pueda ir otra vez. Tiempo después, podíamos ver a Nuri observando a un Omil más chico. Se parecía a su foto de la escuela secundaria. Cuando el chico volteó a ver, no había nadie. Darae la había escondido. El chico simplemente siguió caminando. Nuri le preguntó por qué se estaban escondiendo. Darae estaba pensando. Había estado teniendo un presentimiento todo este tiempo y ahora entendía la razón, esos no eran fragmentos de los recuerdos de Nuri. Debían ser recuerdos de Omil. ¿Cómo podía ser posible? No había considerado que dos personas pudieran compartir el mismo sueño. Fue entonces cuando una idea se le vino a la mente, si dos personas podían compartir un sueño, entonces ella y Min-Hun podrían compartir uno. Podría estar con el Min-Hun real y ver sus verdaderas reacciones. La idea era jugosa, pero ahora debía tranquilizarse. Era tan solo una hipótesis. Primero debía encontrarse con el Omil real y reunir información. Darae finalmente le habló a Nuri, diciéndole que persiguieran a Omil en secreto. La chica le preguntó por qué, si no era parte de su recuerdo, y qué estaba pasando. Darae tendría que inventarse una excusa. Le respondió que tampoco lo sabía, pero que así era más emocionante. Nuri le dio la razón. Tiempo después, podíamos ver a las chicas stalkeándolo. Omil continuaba vagando por el vecindario, mirando lo que había a su alrededor. ¿Podría estar buscando algo en específico? Fue entonces que Nuri reconoció el lugar, era donde vivía Omil antes de mudarse. El chico siguió caminando, hasta llegar frente a la casa de Nuri. Quizás estaba dando un paseo por sus recuerdos. Fue entonces cuando Omil miró algo, sorprendido. Se trataba de Nuri regresando de la escuela junto a su amiga Yurin. Los labios del chico se fruncieron para luego darle una patada a unas cajas. Nuri estaba sorprendida por el comportamiento del chico. Fue entonces que Omil se percató de que alguien lo estaba mirando. Al cruzar miradas con la chica, Nuri salió a saludarlo, nerviosa. El chico, confundido, le preguntó si acaso no había acabado de entrar a su casa. Nuri estaba por dar una explicación, pero Omil le dijo que no se acercara. Nuri trató de tranquilizarlo, pero Omil le repitió que se quedara ahí. Nuri solo quería hablarle, pero el chico le gritó, diciéndole que se alejara de él. Esto dejó a Nuri sin palabras, para que después las lágrimas fluyeran de sus ojos. Llorando, le preguntó por qué la trataba así. ¿Por qué me hablas así, Alejandro? Él nunca había hecho algo como eso. Omil se avergonzó, y lo único que pudo hacer fue disculparse. Más tarde ese día, podíamos ver a ambos sentados en una banca. Nuri se preguntaba a dónde se había ido Darae. ¿Simplemente desapareció y los dejó solos? Nuri también pensaba que debía decir. Quizás preguntarle cómo había estado, qué había sucedido hace unos minutos o por qué le había dicho que se alejara. Fue entonces que Omil habló, pidiéndole disculpas nuevamente por haberle gritado y diciendo que se iba a retirar. Nuri lo detuvo, diciéndole que se quedaría preocupada si él se iba de esa manera. Omil simplemente se mantuvo distante, lo cual molestó un poco a Nuri. Si ese era el caso, entonces ella actuaría. Oye, debes estar preguntándote cómo pude aparecer tan rápido después de entrar a mi casa, ¿no? La verdad es que, vine del futuro, en una máquina del tiempo. Porque tú y yo seremos una pareja en el futuro. Bueno chicos, hasta acá llega el capítulo de hoy, espero les haya gustado y si quieren que siga subiendo más vídeos no olvidéis de comentar, suscribirse y darle a like. Bye bye.